Estamos viendo imágenes, tenis con público, sin distancia de seguridad, sin mascarilla. El propio Rafa Nadal desde el Open dice que este país es un ejemplo para el resto. ¿Qué es lo que están haciendo también en Australia para que nos den tanta envidia? Jorge. Bueno, la verdad es que es difícil hacerse un poco a la idea cuando ves la realidad en España, en Europa, de cómo está aquí, pero es verdad que ahora mismo aquí la vida es bastante parecida a cómo era antes de la pandemia. Y bueno, la clave básicamente es que no hay ningún caso prácticamente. Aquí en la región de Sydney, el equivalente a la comunidad autónoma, llevamos creo que unos 21 días sin ningún positivo. Entonces, de ahí que no falta mascarillas ni otro tipo de medidas porque no hay contagio posible, por decirlo así. Australia se ha blindado y, de hecho, vosotros dais fe, tú y tu mujer, de lo difícil que es acceder al país. Cuéntanos tu periplo, tu historia. Claro, la clave un poco es que tienen la entrada totalmente restringida. Bueno, primero solamente con causas muy justificadas o si eres ciudadano puedes volver, pero en todo caso todas las personas que vienen tienen que pasar 14 noches en un hotel de cuarentena, en un hotel vigilado por la policía, sin poder salir de la habitación, es algo totalmente estricto. Y por supuesto haciéndote PCRs y vigilancia permanente. Y sin eso no llegas a entrar realmente al país porque desde el aeropuerto vas al hotel. Y esa es un poco la forma que ellos tienen de evitar que, ya que aquí dentro no tienen casos, pues tampoco les lleguen de fuera y de esa manera mantener lo que es el interior del país pues libre de COVID. ¿Y cómo se actúa si se detecta algún contagio? Se dispararán todas las alarmas porque es casi algo insólito. Sí, efectivamente, aquí lo que hacen es actuar muy, muy rápido. Para que os hagáis una idea, ahora mismo está habiendo ya una pequeña alarma en Melbourne, donde están jugando precisamente los tenistas, y es porque han detectado en los últimos 4 días 8 casos. Pero aquí, en cuanto detectan un par de casos, enseguida buscan la fuente, el origen de esos casos, rastrean a todo el mundo, todos los cafeterías, transporte, todos los lugares en los que han podido estar y hacen un testeo masivo. Y a partir de ahí, si no se corta la transmisión inmediatamente, pues lo que hacen son pequeños confinamientos de 3, 5 días, lo suficiente como para que el virus no se transmita masivamente esos días y vuelva otra vez a no existir transmisión. Por lo tanto, la vacunación ahora mismo no preocupa allí, Jorge. De hecho, no se ha comenzado a vacunar, yo creo que en Nueva Zelanda, ni tampoco en Australia, mientras aquí estamos esperando que nos lleguen con cuentagotas esas dosis, esas vacunas, pensando a qué población vacunaremos. Ahí, ¿para cuándo está prevista la vacunación? Claro, efectivamente aquí estaban un poco despreocupados en cierto sentido de la vacunación porque no es su estrategia. Sí que es verdad que a raíz de que en Europa se empezaron a poner, pues quizás se pusieron un poco las pilas y hace un par de semanas aprobaron la vacuna de Pfizer y tienen previsto empezar a ponerla más o menos en marzo. Entonces sí que tienen ya más o menos planificado empezar, pero no es prioritaria porque aquí realmente la prioridad es ponerse a las personas que reciben a los extranjeros en el aeropuerto, porque realmente son los únicos que tienen riesgo real de contagiarse. Jorge, no estoy sola en este plató, me acompañan varios colaboradores, periodistas. Eva de Fior tiene una pregunta también para ti. Hola, Jorge. Buenos días. Buenas noches para ti. Nada, yo te quería preguntar, porque se ha estado hablando mucho de que las medidas tan restrictivas en controles de aeropuertos y movilidad internacional en China eran muy difíciles de aplicar en países como España. Vemos que allí se está aplicando un sistema similar en algunas medidas y te quería preguntar, en primer lugar, si está siendo ese sistema financiado de forma pública totalmente o también las empresas privadas allí están contribuyendo a la financiación de esos controles tan restrictivos e incluso los particulares tienen que financiarse esos confinamientos y en segundo lugar, si crees que eso sería aplicable aquí en un país como España para controlar la llegada de las nuevas variantes. Bueno, respecto a la financiación, no sé si cubre el 100% del coste, pero todas las personas que llegamos y que hacemos cuarentena tenemos que pagar obligatoriamente por esa cuarentena. El coste varía un poquito en cada estado, pero aproximadamente $3.000 australianos, que vendrían a ser unos 2.000 y algo euros la primera persona, y a partir de ahí, si vienes con familia, 1.000 extra por cada familiar más. Con lo cual, no te diría que lo paga el 100% el particular, pero desde luego paga una cantidad importante. Y respecto a si se puede aplicar o no, es verdad que aquí les ha funcionado muy bien, pero también hay que entender que Australia es una isla y evidentemente con esta estrategia renuncia totalmente a cualquier tipo de turismo o viaje ocasional. De hecho, entrar ahora mismo aquí es tremendamente difícil, incluso para muchos australianos que están atrapados en Europa,
y hay bastante, en cierto modo, polémica aquí, porque hay mucha gente que está durante muchos meses intentando conseguir un vuelo para venir como consecuencia de estas restricciones. Todos los visados de estudiantes, de trabajo, pues están paralizados sin edie. Y bueno, en nuestro caso, de hecho, somos bastante afortunados porque mi mujer venía a trabajar a un hospital. Si no, pues prácticamente nadie puede venir a Australia. Entonces, creo que evidentemente la estrategia funciona y cuando estás aquí, pues eres un privilegiado de poder hacer una vida normal, pero tiene un coste también importante, que yo no sé si en España o en Europa, con el espacio Schengen, con el tipo de relaciones a los que nos hemos acostumbrado, realmente si es factible decir, cerramos completamente, no puede venir nadie. Tiene también un coste, evidentemente, de ese tipo. A ver, que Álvaro Sierra también tiene otra pregunta para ti. Sí, Jorge, yo te quería preguntar que este confinamiento absoluto estatal, el cierre de fronteras, ¿cómo condiciona la economía? ¿Qué perspectiva de crecimiento o de decrecimiento tiene Australia, si se lo puede permitir? Y cómo también entiendo que haya sectores, principalmente el turismo y otros tantos, que critiquen igual esta medida. ¿Cómo se les aplica ayudas directas o indirectas a estos sectores? Claro, sí, efectivamente condiciona mucho la economía, por eso digo que quizá es difícilmente exportable. Es verdad que Australia, por el hecho de ser una isla, por el hecho de estar relativamente aislada del resto de continentes y también de ser un país muy grande, que a veces en España o en Europa no nos hacemos a la idea, pero Australia es casi tan grande, si no un poco más que Europa, el continente entero. Entonces es bastante relativamente autosuficiente y sobre todo sus relaciones comerciales son más con Asia que con Europa, con Estados Unidos. Entre comillas, tiene un menor coste del que podría tener España o otros países en Europa. Aquí el impacto económico evidentemente se ha notado, pero no ha sido muy excesivo si quitamos evidentemente el sector del turismo, que es el que peor lo está pasando, sobre todo en la zona de Queensland, que es la región con más turismo internacional. Y efectivamente aquí también hay algunas ayudas, porque sobre todo pues empresas de tours en barco, hoteles, ese tipo de establecimientos o de empresas turísticas, pues llevan un año sin prácticamente ningún turismo. Hay también aquí una campaña muy interesante que yo la he visto en las últimas semanas y me ha dado un poco de envidia porque creo que en España no se hace, que es para fomentar el turismo nacional. Aquí están haciendo una gran campaña para potenciar que la gente, ya que no puede salir al extranjero, pues viaje y de alguna manera intentar cubrir un poco ese coste que está soportando el sector turístico. Pero sin embargo, por ejemplo, los restaurantes, bares no están sufriendo eso porque aquí los restaurantes y bares están perfectamente abiertos. Pues Jorge, lo de fomentar aquí el turismo tendrá que esperar de momento ante las cifras. Muchas gracias por habernos atendido, mucha suerte en vuestra aventura en Australia y disfrutad de estas medidas de normalidad, no esta nueva normalidad, sino la normalidad plena que tenéis ahora mismo ahí en el país.